Muy bien, vamos a iniciar este día y vamos a hablar sobre lo que son la cognición y y las capacidades mentales. Em, esto está pues del capítulo número 7, como les había indicado anteriormente, y pues vamos aquí a dividirlo en varias cuestiones. Si tienen alguna duda, enciendan su micrófono o levantan la mano y con mucho gusto lo compartimos. Muy bien. Vamos a empezar a decir que la cognición, eh, como ustedes lo pudieron leer al inicio del capítulo, donde ponía un ejemplo de un niño que era no oyente, ¿verdad? Y no vidente, entonces ahí aparecen varias elementos del contenido del capítulo, y una de ellas es la cognición. Y aquí vamos a decir que la cognición, pues, se refiere a todos los procesos que usamos para adquirir y utilizar la información. ¿Qué entonces estamos diciendo ahí? Que el proceso de cognición nos va a servir para esa interrelación que nosotros tenemos con otras personas. Este proceso o esta cognición no se va a dar si nosotros no vamos a tener relaciones con otras personas, si no vamos a intercambiar, a utilizar, a leer nueva información. Por lo tanto, nuestra cognición va a tener una gran debilidad porque no va a tener esos elementos de información o adquisición de información para lo cual nuestro cerebro está preparado, como lo hemos visto en las unidades anteriores, especialmente en bases biológicas de la conducta, en la memoria, en sensación y percepción. Vamos a decir que la memoria, la sensación y la percepción, lo que vimos la semana pasada, que fue estados de conciencia, todo eso va a estar vinculado con un elemento importante, que va a ser el cerebro humano. Y este cerebro entonces nos va a permitir ese contacto con la realidad, y a través de ese contacto con la realidad vamos a poder definir ese nuevo conocimiento. Para eso vamos a decir que hay una gran diferencia entre los seres humanos y el resto de animales, porque si ustedes se recordarán cuando vieron el curso de biología en primaria o en básico o ciencias naturales, creo que se le llamaba, vamos a poder decir que el ser humano también es un animal. Es un animal según su constitución genética, ¿verdad? Es un animal. Sin embargo, es un animal mucho más desarrollado a diferencia de los otros animales que hay en la naturaleza. Por eso dice que existen tres procesos cognitivos que se consideran distintivamente humanos, o sea, que lo tenemos los seres humanos y que otra especie animal no la tiene. Y una de esas es el pensamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones. Entonces, sin estos tres elementos, no se va a poder desarrollar la cognición. ¿Por qué? Porque el pensamiento es la parte que nos genera las ideas y es el desarrollo de todas nuestras capacidades. La solución de problemas y la toma de decisiones nos van a permitirnos enfrentar con la realidad. Siempre, todos los días, a toda hora, en todo momento, podemos tener un problema, pero todos los seres humanos estamos en la capacidad de solucionar ese problema o tomar decisiones. En ese sentido, vamos a hablar ahorita de cuáles son las bases del pensamiento. Y en el texto claramente lo dice que la base del pensamiento es el lenguaje. El lenguaje nos va a servir para comunicar nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por eso es que el lenguaje se constituye como en ese elemento flexible, en ese elemento donde hay diferentes palabras o se articulan diferentes formas para poder desarrollar. El ser humano a lo largo de la historia de su desarrollo, viéndolo desde la teoría, digamos, desde la teoría del de la evolución, vamos a decir que el ser humano está en constante evolución. Para poder desarrollar su lenguaje, tuvo que desarrollar elementos
importantes, ¿verdad? Tuvo que empezar a desarrollar esos símbolos que le permitieran comunicar esas ideas. Y dice que un principio, cuando el hombre empezó a evolucionar para llegar a ser hombre, lo que empezó fue a empezar a dibujar en las paredes, a empezar a pintar y a manifestar sus ideas en las paredes. Y así fue creando los símbolos que le permitieron crear lo que ahora conocemos como lenguaje, ¿verdad? Entonces, en este sentido, vamos a decir que el lenguaje se forma de dos elementos bien importantes. Uno es el fonema y otros son los morfemas. El fonema, vamos a decir que es el sonido que constituye una letra o una palabra, ¿sí? Ese es el fonema. El fonema viene de sonido, entonces el sonido es precisamente ese sonido que articulamos cuando nosotros decimos una palabra o una letra. Si ustedes ven, por ejemplo, una letra G, no es lo mismo se pronuncia en español que en inglés, que en alemán o que en otro idioma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada una tiene su propio fonema, cada uno tiene su propia forma de constituir el sonido en ese idioma. Si si todas las palabras, si todas las letras se pronunciaran igual en español que en portugués, que en alemán, que en inglés, que en ruso, que en entonces no habrían diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque todas las letras tendrían el mismo sonido. Sin embargo, los fonemas son diferentes para cada uno de los idiomas. Y el otro elemento son los morfemas. Aquí ya es qué significado tiene esa letra o esa palabra, ¿verdad? Entonces, por eso dice que el lenguaje se constituye a través de los fonemas y los morfemas, que al final van constituyendo ese desarrollo del lenguaje. Por eso es bien importante que en este desarrollo del lenguaje nosotros empecemos a constituir pues esas bases del pensamiento. Si no leemos, si no practicamos la lectura, si no desarrollamos nuestras habilidades desde que somos muy pequeños a través de la lectura, vamos a poder desarrollar muy pocas ideas, vamos a poder desarrollar muy pocos pensamientos. ¿Por qué? Porque dice que el lenguaje es vital. ¿Y cómo se va a mejorar nuestro lenguaje? A través de la lectura, a través del compartir con otros, a través de decir nuestras opiniones. Pero si no leemos, no participamos, no damos nuestra opinión, nuestras ideas nunca van a mejorar. Por eso es importante la base del pensamiento, que es el lenguaje, ¿verdad? Y el lenguaje es el que nos va a ayudar a mejorar esa cognición. Y este lenguaje va a haber una gramática, una semántica que nos va a indicar cómo se pronuncia bien, cómo se escribe bien, ¿verdad? Y esa gramática nos va a decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos escribiendo correctamente una palabra y cuando no estamos escribiendo una palabra. Entonces vamos a decir que en ese sentido, las bases del pensamiento, lo número uno es el lenguaje. Si no tenemos lenguaje, no vamos a poder desarrollar nuestras ideas y nuestros pensamientos. Y aquí surge la idea. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la gente que es no oyente y no vidente? ¿O qué pasa con solo los que son no videntes y solo los que son no oyentes? Pues entonces para eso yo no se los voy a explicar, sino más bien quiero que lean el caso del inicio del capítulo número 7, porque ahí nos da respuestas o nos da luces de cómo podría ser, cómo el cerebro va reconstituyéndose y va generando la posibilidad de comunicación a través de otro tipo de lenguaje que no es el meramente verbal, ¿verdad? Porque normalmente nosotros conocemos el lenguaje como algo verbal y no necesariamente es verbal, ¿verdad? Puede ser otra forma de lenguaje. Entonces, pero lo que sí es que el lenguaje va a servir para desarrollar esas ideas y esos pensamientos, ¿verdad? Muy bien. El lenguaje se determina por dos elementos importantes. Una son las imágenes y otra es el concepto. Muy bien. La imagen es una representación mental, dice, de alguna experiencia sensorial que puede usarse para pensar en las cosas. Por ejemplo, em, cuando un niño está entre los 2 y los 4 años, o entre un año y 3 años, vamos a poner. Cuando se ve una vaca, entonces nosotros no le decimos eso se llama vaca, sino más bien es que cuando miramos una vaca le decimos, eso es una mu, ¿verdad? Porque al final lo que nosotros primero hacemos es relacionar una imagen con un sonido.
para ir generando precisamente esa representación sensorial, ¿verdad? Entonces no vamos a decir es una vaca o es una res, ¿verdad? No, mucho menos, sino que el niño va a ver la vaca y inmediatamente después va a decir es una mu, ¿verdad? Porque lo primero que se representa en el pensamiento es la imagen, no tanto el concepto, ¿verdad? Sino realmente la imagen, eso es lo que queda grabado. Entonces el niño va a decir, esa es una mu, ¿verdad? Porque es la representación mental de lo que tiene de acuerdo a la experiencia sensorial que ya le han dicho. Y luego está el concepto, que son categorías mentales para clasificar a las personas, cosas o sucesos específicos. En este sentido, vamos a decir que los conceptos, aquí ya le vamos a dar el significado. Por ejemplo, un niño de 2 años sabe diferenciar que es un perro. ¿Todos los perros son iguales? No todos los perros son iguales. Sin embargo, el concepto que el niño ya agarró va a decir que a pesar de que este es un perro pequeño, aquel es un perro blanco, aquel es un perro negro, aquel es un perro grandote, aquel es un perro mediano, este es un perro chiquititito, vas a ver siempre que es un perro. ¿Por qué? Porque ya jerarquizó dentro de perros todos los que tienen cierta constitución. Por ejemplo, todos los perritos ladran un poquito o mucho como ladren, está bien, ¿verdad? Entonces, esa categoría de perro ya la colocó el niño, ¿verdad? Como es perro, aunque sea chiquito, grande, pequeño, mediano, alto, bajo, negro, blanco, pelo café, como sea, es un perro. O sea, lo clasificó ahí en el concepto de perro. Por eso dice que son categorías mentales en lo que la imagen solo es la representación mental, ¿verdad? Entonces, en eso vamos a decir que son categorías mentales para clasificar a las personas, cosas o sucesos específicos. Vaya, por ejemplo, un niño aprende que es una manzana. Normalmente va a aprender que la manzana es roja. Entonces va a mirar una manzana amarilla, pero al final, cuando ya aprendió el concepto que es una manzana, aunque sea una manzana amarilla, verde o roja, vas a ver que forma parte del concepto o de la categoría manzana. Entonces, esa es la diferencia entre imagen y el concepto. No sé si hay alguna duda hasta aquí sobre el lenguaje. Ya tengo una duda. Sí, diga. Con respecto a ahorita lo que estaba hablando. Diga. No, con respecto a la determinación del lenguaje, ¿verdad? En el sentido de la imagen. Digamos, a un niño cuando se le quiere enseñar, digamos así, póngase, esto es un cuaderno o esto es un lápiz, usted dice que a los animales por sonidos, ¿verdad? Entonces ¿cómo sería por, digamos, un material? ¿Algo material? Claro, como el niño poco a poco va a ir desarrollando su lenguaje, digamos, por eso les decía yo que cuando el niño está como de 1 año o 8 meses, normalmente nosotros relacionamos una vaca y no le enseñamos a decir vaca. Claro, el niño va a aprender porque nosotros le decimos, ¿cómo hace la vaca? Va a ser mu, ¿verdad? Entonces va a aprender él primero por imagen, viendo, ¿verdad? O sea, esa representación mental. Entonces, cuando ya no estamos viendo la vaca y todo eso, le vamos a decir, ¿cómo hace la vaca? El niño lo primero que se le va a venir es la imagen mental. Ahora bien, ya conforme va avanzando el desarrollo del lenguaje en los seres humanos, entonces ya va aprendiendo más a identificar, por ejemplo, qué es un lapicero, qué es un cuaderno. Por eso, al inicio es bueno siempre estimular que el niño aprenda a través de imágenes, ¿verdad? Porque eso le va a ir permitiendo desarrollar su proceso de lenguaje. El lenguaje realmente es algo bien complejo, pero el lenguaje se va desarrollando porque dice que muchas de las cosas ya las traemos predeterminadas, o sea, traemos ya la condición para aprender el desarrollo del lenguaje. Pero, ¿cómo lo va a aprender? Precisamente viendo. O sea, si el niño nunca ha visto un cuaderno, no va a saber qué es un cuaderno. Por eso la imagen es importante. Para que el niño aprenda qué es un cuaderno, tiene que verlo. Es más, si puede tocarlo, pasar sus hojitas, ver cómo está funcionando el cuaderno, porque eso es importante. Si nunca ha visto un cuaderno, el niño nunca va a saber qué es un cuaderno. Primero lo tiene que ver porque es parte de la imagen. Ahora, después de que él ya vio el cuaderno, va a aprender el concepto. Ah, pues es que en el cuaderno nosotros rayamos,
escribimos, pintamos, ¿verdad? Entonces ya empieza a clasificar, ya hace ese concepto de qué es un cuaderno. Pero a la vez empieza a identificar que unos cuadernos tienen espiral, otros cuadernos son cosidos, otros cuadernos tienen una grapita, pero forman parte de la categoría cuadernos. Pero si nunca ha visto un cuaderno, nunca va a poder desarrollar esa representación mental, por lo tanto, eso no va a estar en su lenguaje. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, sigamos pues. Entonces vamos a decir que en este sentido vamos a hablar sobre la solución de problemas, ¿verdad? Entonces dice que, se recuerdan, volvamos a la primera diapositiva, que dice que la cognición se da por 3 elementos importantes, ¿verdad? Que distinguen al ser humano de todos los demás animales. El primero es el pensamiento, y el pensamiento se desarrolla a través del desarrollo del lenguaje. O sea, está la cognición, el pensamiento, y del pensamiento se deriva el lenguaje. Y luego está la solución de problemas y la toma de decisiones. Entonces aquí vamos a ver. Muy bien. Dice que la toma de decisiones, pues es parte del desarrollo del ser humano, ¿verdad? Si no hay toma de decisiones, si no hay problemas, si el ser humano no pudiera resolver problemas, pues no tendría sentido nuestra existencia humana, ¿verdad? Por eso dice que la toma de decisiones siempre, la solución de problemas siempre es una idea importante. Bueno, para poder solucionar un problema, yo primero tendría que tener lo que se le llama el primer paso, que es la representación del problema. Esto implica su interpretación o definición. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que saber qué es ese problema, cómo se dio. Cuando ustedes en investigación les dicen, planteen su problema, pues, ¿qué significa? Que ustedes saben qué es ese problema en sí. ¿Qué significa ese problema en sí? Y para poder resolver ese problema, yo tengo que tener algunos elementos importantes, ¿verdad? O sea, primero yo tengo que identificar el problema y darle ese sentido y esa definición al problema. ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Verdad? Por ejemplo, em, como dice la canción de Ricardo Arjona, ¿verdad? El problema no es que mientas, el problema es que te creo. Entonces, ahí está el problema, ¿verdad? El problema no es mentir, el problema es la persona que cree. Entonces ahí yo tengo que encontrar la definición. ¿Cuál es mi problema real? Que yo le creo a la persona mentirosa. O sea, ahí ya podemos darnos cuenta que la representación del problema es algo importante, ¿verdad? El segundo paso para solucionar los problemas es el pensamiento divergente. Y en este caso, el pensamiento cumple con los criterios de originalidad, interpretación o definición. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo un problema y veo que está demasiado complicado, yo tengo que tener la capacidad de pensar por mi propio, ahí sí que por mi propio pensamiento, e inventar soluciones. Ser muy flexible y no decir, no, es que a mí me enseñaron que así se solucionaba este problema de física y así lo tengo que solucionar. No, sino dice que uno debe ser muy flexible. En el pensamiento divergente es la flexibilidad. No, un problema no tiene una sola solución, tiene varias soluciones. Y entonces nosotros tenemos que tener para la solución de problemas ese pensamiento divergente. Y el tercer paso ya es el pensamiento convergente, que aquí ya se diferencia porque ya se dirige la solución. Bueno, tengo 3 posibles soluciones a este problema. ¿Cuál es la más correcta? Entonces yo ya con mi nivel de análisis y mi criterio propio, digo, bueno, de las 3 soluciones esta es la más correcta, entonces ese es el pensamiento convergente, ¿sí? Porque yo ya seleccioné dentro de las 3 posibilidades que me ha dado el pensamiento divergente, seleccioné ya la mejor solución. Entonces, para que sea la solución de problemas, yo tengo que tener estas 3 pasos que me van a permitir desarrollar una solución más eficaz al problema. Pero para eso hay diferentes estrategias, ¿verdad? Que ustedes pueden leer ahí en su libro. La estrategia del ensayo y el error, la recuperación de información, los algoritmos y los heurísticos. Esas son las estrategias de
para la solución de problemas. Para los que estuvieron el año pasado se recordarán que en clase, ahora no lo hicimos, que en clase, y no lo hice porque en el internet ustedes a veces pueden hacer trampa y no se cumpliría el objetivo, digamos, del trabajo, pero el año pasado lo que yo hice fue plantearles 5 problemas o 4 problemas y les pedí que los solucionaran y que buscaran qué estrategias utilizaron para la solución. Eso lo hicieron en grupos, pero este año no lo pudimos hacer, ¿verdad? Pero el ensayo y el error, pues es una estrategia que funciona muy bien cuando hay muy pocas posibilidades o las posibilidades son limitadas. O sea, por ejemplo, me voy a ir a estudiar a la Universidad de San Carlos o me voy a ir a estudiar a la Mesoamericana. Puede ser que para mí las dos opciones sean buenas. ¿Cuál sería la mejor? La Mesoamericana me la pueden pagar mis papás, pero yo quiero estudiar en la San Carlos, porque mi papá estudia en la San Carlos, por decirles algo. Bueno, entonces ahí yo tengo un conflicto, por lo tanto hay un problema. Entonces yo voy a decir, voy a ir a probar a la San Carlos, ¿verdad? A ver cómo me va. Y si no, me voy a la Mesoamericana. Entonces voy a decir, bueno, entonces voy a irme a la San Carlos y a ver qué pasa. Si Diosito me ilumina, estudiaré ahí. Bueno, ensayo y error. ¿Por qué? Porque yo no estoy pensando en que, me voy a ir a la San Carlos porque definitivamente eso me gusta, sino voy a ir a probar a la San Carlos a ver cómo me va. Ensayo y error, ¿sí? Hay 2 posibilidades y de las cuales yo opto una, y si no me funciona, pruebo con otra, y si no me funciona, pruebo con otra, y puede ir usted a parar a la Da Vinci, ¿verdad? Si usted quiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Ensayo y error. Hay pocas posibilidades de las cuales yo voy tomando, y si fallo, encuentro otra. Bueno, la otra es la recuperación de la información, que en este método sirve para cuando, por ejemplo, yo ya resolví un problema similar, y ahora utilizo esa información para solucionar un problema que se me presenta ahora. Por ejemplo, el año pasado yo les coloqué un problema donde unos misioneros querían pasar al otro lado del río, pero a la par de los misioneros estaban también unos caníbales y todos querían pasar al otro lado del río. Pero una de las condiciones era que no se podían quedar más caníbales ni con un misionero, ni con no se podían quedar más caníbales con los misioneros. Por ejemplo, si habían 2 caníbales, habían que haber 2 misioneros. ¿Por qué? Por la cantidad, ¿verdad? Si habían 2 misioneros y 3 caníbales, automáticamente se comían los caníbales a los misioneros. Entonces la idea era pasar al río en una sola balsa tanto a los caníbales como a los misioneros. Entonces, algunos ya habían resuelto un ejercicio más o menos similar y lo que hicieron fue recuperar la información. ¿Cómo lo resolvieron? Y así lo utilizaron. Luego están los algoritmos. En este ya se centra en estrategias de problemas o estrategias complejas. Ya se puede decir que es un método que garantiza la solución si es adecuado para el problema y se aplica de manera correcta. Por ejemplo, calcular el producto de 323 por 546, multiplicamos los números de acuerdo con las reglas de multiplicación. Eso es un algoritmo. ¿Por qué? Es la respuesta correcta, es encontrar la respuesta correcta. Si no encuentro la respuesta correcta, no es un algoritmo. Y por último están los heurísticos. Los heurísticos se dividen en 2, que es el escalamiento y las submetas. En el escalamiento vamos a decir que es una estrategia, ¿verdad? Heurística de solución de problemas en que se da a cada paso, ¿verdad? Por ejemplo, usted quiere llegar a ser médico. Para llegar a ser médico, primero tuvo que entrar a la universidad, ganar las pruebas básicas y específicas. Ese es un paso. Luego ganar el primer año es un paso, segundo año otro paso, tercer año otro paso, cuarto. O sea, es por escalamiento. Por eso dice que es una estrategia de solución de problemas en que cada paso lo acerca gradualmente a la meta final.
No puede ser usted médico sin pasar primer año, no, tiene que pasar primero, segundo, tercero, cuarto y poco a poco irse acercando a la meta. Y la otra, ¿por qué? Porque las reglas, los heurísticos, pues lo que implican es ya lo práctico, ¿verdad? ¿Cómo voy a lograr yo mi meta? Pues con la práctica, ¿verdad? Con mi trabajo cotidiano, con lo que normalmente hago, voy a lograr esa meta. Y luego está el de submetas, metas intermedias, más manejables, que se usa una estrategia heurística para facilitar la obtención de una meta final. Entonces aquí ya voy viendo, ¿cuál es mi primera meta? Mi primera meta, pues precisamente va a ser sacar 8 puntos de 10 en todos los parciales en el tercer módulo. Bueno, esa es mi meta, ¿verdad? O sea, yo ya me puse unas metas intermedias que me van a permitir llegar al logro final. Entonces, esas son las estrategias. Pero, sin embargo, hay algunos obstáculos, pero el principal obstáculo para que impiden la solución de problemas precisamente es la disposición mental. Muchas veces no nos concentramos en el problema. Entonces estamos pensando en el problema, pero estamos pensando en 1000 cosas más. Entonces esto es un obstáculo para la solución de problemas. Por eso dice que la disposición mental es algo importante, porque es la tendencia a percibir y aproximarse a los problemas de determinadas maneras, ¿verdad? Entonces, una de esas dificultades precisamente la disposición mental, ¿verdad? Porque no hemos aprendido a desarrollar nuestro pensamiento y a ponernos concentrados en la solución de los problemas. Muchas veces pasa eso. Usted está en la clase de psicología, pero pensando en lo de propedéutica o pensando en lo de física o pensando en otra. Entonces, cuando no hay disposición mental, va a haber siempre obstáculos para resolver los problemas. Y luego nos vamos a la toma de decisiones. Aquí ya este es un tipo de solución de problemas en que ya conocemos todas las soluciones posibles y opciones posibles, ¿verdad? Pero no sabemos qué decisión tomar o no sabemos cuál solución es la correcta. Muy bien, por ejemplo, usted tiene 3 novias y las 3 novias ya le dijeron que se quede con una de las 3, que si no, todas la van a dejar, lo van a dejar. Muy bien. Ahí es un problema, porque usted tiene que decidir entre todas cuál es la mejor propuesta, ¿sí? Entonces dice, la tarea no es inventar nuevas soluciones, sino identificar cuál es la mejor disponible. ¿Usted qué va a hacer para poder definir con cuál de las 3 se va a quedar? O bueno, no vas a decir que son sus novias, son 3 personas a las cuales usted está enamorado de ellas, en algún grado, ¿verdad? Y las 3 le parecen buenas personas, que son cariñosas, de todas. Bueno, entonces usted va a tener que elegir y tomar una decisión. ¿A quién de las 3 usted le va a solicitar que sea su novio? Bueno, entonces ya usted ahí va a tomar decisión, ¿verdad? Pero ya no va a ir a buscar otra cuarta oportunidad, otra quinta opción, ¿va? Sino en base a esas 3 personas que a usted le llaman la atención, usted va a seleccionar a cuál de las 3 le va a pedir que sea su novio, ¿verdad? Entonces eso es la toma de decisión. ¿Cómo tomamos decisiones entonces? Cuando a veces nos cuesta tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, las decisiones siempre se van a tomar, casi siempre, con el uso de heurísticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer a través de la representatividad, ¿verdad? Y esta se va a basar en que nos va a ayudar a tomar, por ejemplo, la mejor decisión. Usted tiene 3 personas a las cuales usted le gusta y que usted está pensando cómo, a quién decirle que sea su novia. Bueno, usted le va a decir, bueno, ¿cuál es mi modelo de mujer? Por decirle algo mentalmente, ¿va? Entonces, la que más se aproxime a ese modelo es la que yo le voy a decir. A eso se le llama representatividad, ¿verdad? Porque va a parecerse al modelo que usted está diciendo. Luego va a estar, bueno, pero fíjese que la otra persona ahorita por la cuarentena vive hasta en Puerto Barrios. En cambio, la persona que tal vez no es el modelo ideal,
pero está más cercana a mí, vive muy cerca de mi casa y a pesar de la cuarentena tal vez la puedo ver una vez por semana. Entonces también va a ser un modelo heurístico porque va a decir, bueno, por disponibilidad y porque en verdad podemos construir una relación, no a distancia, sino muy cercana, entonces yo le voy a decir mejor a la que está más cerca de mí. Muy bien, disponibilidad. Luego está, hay un elemento, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Vamos a decir que el sesgo de confirmación, ¿verdad? Es la tendencia a buscar evidencia que apoye una creencia o ignorar la evidencia de que reúne. ¿Qué significa esto? Entonces aquí vamos a decir que yo podría decir, em, yo no le voy a hacer caso a Kea porque dice la gente, ¿verdad? Que es tal y tal así. Entonces, ya aquí ya yo voy a decir, bueno, entonces ya no lo voy a tomar esa decisión no por lo que yo crea, sino porque hay un sesgo, ¿verdad? Que va a apoyar una tendencia a la cual yo quiero elegir. Y la otra, por último, está el enmarcado, que es la perspectiva desde cuál interpretamos la información antes de tomar una decisión. Entonces, aquí ya voy a decir yo, bueno, en base a disponibilidad, en base a lo que la gente opina, en base a lo que mi mamá quiere, en base a lo que mis primos me dirían, entonces yo voy a tomar una decisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa información que nosotros tenemos, vamos a tomar una decisión. Entonces, en este caso, vamos a decir que la toma de decisiones, la solución de problemas y el pensamiento son los que van a desarrollar eh, nuestro pensamiento. Perdón, la toma de decisiones, la solución de problemas y el lenguaje van a desarrollar nuestro pensamiento que va a estar desarrollado a través de nuestra cognición. Y luego vamos a irnos a este término que se llama inteligencia. El término inteligencia se refiere a la habilidad o habilidades aplicadas en el aprendizaje y a la conducta adaptativa. La inteligencia entonces es la posibilidad de adaptarnos a nuestro medio ambiente, ¿verdad? Por eso dice que son diferencias, ¿verdad? Que se van aplicando. Bueno, para que nosotros podamos definir, hay diferentes teorías que a ustedes les quedó hacer en su portafolio, hay diferentes teorías de la inteligencia. Y hay una teoría que va a decir que la inteligencia es general, o sea, el que es bueno para una cosa va a ser bueno para todo lo demás, mientras que hay otros que han dicho que no, que la inteligencia tiene diferentes componentes, ¿verdad? Y que esos componentes nos van a hacer que cada persona tenga diferentes habilidades o aptitudes, por lo tanto la inteligencia no solo es una, sino hay diferentes inteligencias. Para eso, pues vamos a decir que hay dos, ¿verdad? Hay dos teorías o dos teóricos de la inteligencia. Unos que hablan de esa inteligencia general y otra que está la inteligencia compuesta por muchas aptitudes o habilidades separadas y distintas. Esas son las dos formas de conocer la inteligencia. Y hay teorías iniciales. Está, por ejemplo, Charles Spearman, que dice que la inteligencia es general. Esa fue la primera teoría que salió. Sin embargo, después Cattell dice, no, hay diferentes inteligencias. Están las diferencias cristalizadas, que son las destrezas verbales y numéricas, y es la inteligencia fluida, que ya aquí entra las imágenes, la habilidad espacial y visual, los detalles y la memorización. Entonces ya Cattell se fue separando de todos los teóricos que venían diciendo que la inteligencia era algo general y que fue plasmada por Spearman. Luego Thurston propone ya aquí él podríamos decir que es también de la teoría que la inteligencia es de diferentes formas, ¿verdad? Habilidad espacial, rapidez, que ya menciona diferentes habilidades, habilidad espacial, rapidez perceptual, habilidad numérica, significado verbal, memoria, fluidez verbal y razonamiento. Entonces, si ustedes pueden ver, en las teorías iniciales hay dos perspectivas. Una que de Spearman, que pensaba que la inteligencia era general, y Cattell y Thurston, que ya empezaban a desprenderse y dicen, no, la inteligencia es de acuerdo a nuestras habilidades, y no todas las personas tenemos las mismas habilidades. Y luego están las teorías contemporáneas, ¿verdad?
y una de ellas es de Sternberg, y él propone que la inteligencia es una triada: inteligencia analítica, inteligencia creativa e inteligencia práctica. Entonces, en ese sentido, la inteligencia analítica va a ser adquirir un nuevo conocimiento para resolver los problemas de manera efectiva. La creativa va a ser la adaptación a esas nuevas situaciones a través de usar el insight. ¿Qué significa esto? ¿Se recuerdan del insight? Lo vimos cuando vimos aprendizaje. El insight es darme cuenta cuál es la mejor solución. Para eso yo me tengo que dar cuenta. Y la inteligencia práctica, ¿verdad? Que es la habilidad para seleccionar contextos en los que podemos sobresalir para moldear el ambiente adecuado a nuestras cualidades y resolver los problemas prácticos. Entonces, aquí ya vemos que Sternberg ya menciona la teoría triárquica, ¿verdad? Que menciona 3 inteligencias. Muy bien. Después vemos que Gardner propone las inteligencias múltiples, ¿verdad? Y propone que hay diferentes inteligencias, ¿verdad? Y entre esas inteligencias son 8 habilidades distintas, ¿verdad? La lógica matemática, la lingüística, la espacial, la musical, la sinestésica, la corporal, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalística. Cada una de ellas tiene su propia función, ¿verdad? Que ustedes ya leyeron en su capítulo. Luego está la teoría de la inteligencia emocional de Goleman, y aquí esta inteligencia emocional dice, cómo la persona comprende y maneja sus emociones y cómo comprende y trata de ayudar a manejar las emociones de otras personas. A eso se le llama inteligencia emocional. Pero esto no lo vamos a ver hoy, solamente esta definición, porque lo de inteligencia emocional, como ustedes podrán ver en su programa, no lo vamos a ver ahora por motivos metodológicos. Sí, no vamos por eso ya no motivé a desarrollar una clase más, porque lo que vamos a ver es que inteligencia emocional lo vamos a dejar para el otro módulo, porque vamos a hacer un ensayo sobre una película que vamos a ver, y entonces vamos a retomar el término de inteligencia emocional. Sin embargo, vamos a decir que fue Daniel Goleman quien constituyó la inteligencia emocional, y que es cómo la persona entiende, percibe sus propias emociones, y también cómo maneja, percibe y entiende las emociones de otra persona. Entonces, esa es la inteligencia emocional. Y para eso se desarrollaron test de inteligencia. Y una de esas es la escala de inteligencia de Stanford y Binet, ¿verdad? Y la escala de Binet y Simon, es la primera prueba de inteligencia, fue desarrollada en Francia en 1905 por Alfred Binet y Theodore Simon para evaluar a niños, ¿verdad? En este sentido, vamos a decir que ahí fue cuando se acuñó el término coeficiente intelectual o coeficiente de inteligencia. No sé si alguno de ustedes tiene por ahí su hojita todavía de que les dieron cuando les entregaron su tarjeta de orientación vocacional. Esa tarjeta de orientación vocacional les vino una hojita en la cual a ustedes les incluían su coeficiente intelectual. Para eso ellos utilizaron una escala de inteligencia, medir la inteligencia, ¿verdad? Y sus capacidades. Estas son precisamente las áreas que les evaluaron a ustedes en su tarjeta, cuando les dieron su tarjetita María, les evaluaron razonamiento verbal, razonamiento abstracto, razonamiento cuantitativo y memoria a corto plazo. Si no estoy mal, les pusieron a leer una historieta y después les hicieron unas preguntas de esa historieta, y a eso le llamaron memoria a corto plazo. Y entonces estas habilidades evaluadas les van a dar la posibilidad de desarrollar o de definir cuál es el coeficiente intelectual de cada uno de ustedes. Eso ustedes lo pueden comprobar en su hojita esa de la prueba de orientación vocacional que les hicieron, ¿verdad? O en el sistema ustedes lo pueden ver, y ahí pueden ver cuál es su coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces, vamos a decir que estas pruebas ayudan mucho a los elementos de conocer el coeficiente intelectual, ¿verdad? Sin embargo,
Hay otras escalas, por ejemplo, yo les quiero comentar que una estudiante de medicina está haciendo su tesis de graduación, la está haciendo sobre el impacto de la anemia en el coeficiente intelectual, para lo cual está utilizando la escala de Wechsler para evaluar a los niños con anemia y ver cuál es su coeficiente intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes como médicos, especialmente los que van a ser pediatras, tienen que conocer estas evaluaciones, no porque ustedes las apliquen, sino que, por ejemplo, cuando un niño llega a su clínica, lo más probable es que el niño, puede ser que usted empiece a detectar que el niño tiene ciertas deficiencias. Y entonces usted lo que puede aconsejarle a los padres de familia es referirlos con un psicólogo para que le hagan una evaluación de su inteligencia. Por ejemplo, si el niño tiene un retardo mental, su tratamiento va a ser diferenciado. Si el niño tiene es sobredotado y por eso es hiperactivo, pues su tratamiento va a ser el otro. Pero comúnmente los los pacientes no van a consultar a un psicólogo, sino van a consultar a un médico. Entonces el médico tiene que saber muy bien esto. ¿Qué el niño cuántas palabras tiene que manejar el niño a los 3 años? Si el pediatra identifica que el niño apenas balbucea a los 3 años, ya identifica que tiene un problema de lenguaje. Por lo tanto, lo tiene que referir a la persona que sea, en este caso, a una terapista de lenguaje que le ayude, ¿verdad?, a identificar, o con un psicólogo, porque puede ser que sea un niño que tenga autismo. Pero si el pediatra no entiende que la inteligencia es parte de su evaluación en su clínica, entonces puede llegar a cometer algunos errores. Y por ejemplo, en esto que ustedes ven en estadística que se llama la campana de Gauss, aquí vamos a decir que lo normal de la inteligencia va a estar entre los 90 a los 110. Todas las personas que estén fuera de este rango van a tener ya retardo mental o ya van a tener una inteligencia excepcional. Entonces, la campana de Gauss ha ayudado mucho para identificar cuál es el coeficiente intelectual normal. Casi todos estamos en esta curva, ¿verdad? Y va a ser nuestro coeficiente intelectual. Muy bien. Para eso, pues obviamente las pruebas tienen que pasar por ciertas evaluaciones, ¿verdad? Como la confiabilidad y la validez, que ustedes lo ven en estadística. Esto no lo quiero explicar mucho, solo para que ustedes vean que las pruebas, para poder llegar a este cuadro, a esa campana de Gauss, se tuvo que pasar por pruebas estadísticas de confiabilidad y validez de las pruebas, ¿verdad? Para ver si la prueba es capaz de producir puntuaciones estables y consistentes para que sea confiable, y además si esa prueba que se constituyó ha servido para medir específicamente lo que quiere medir, en este caso el coeficiente intelectual. Muy bien, pero siempre hay críticas a las pruebas de inteligencia. Por ejemplo, la mayor parte de las pruebas de inteligencia solo se interesan en un hecho conjunto de habilidades. El contenido de aplicación de las pruebas del coeficiente intelectual son moldeados por valores de una sociedad occidental de clase media. Por ejemplo, se cuestiona mucho que las pruebas de inteligencia aquí no toman en cuenta el grado de desnutrición, ¿verdad?, que existe en la sociedad, pero también podríamos decir, lo que deberíamos de luchar es contra la desnutrición que está generando un coeficiente intelectual bajo. Sus resultados a menudo se utilizan para etiquetar a alumnos, ¿verdad?, como el inteligente y como el no inteligente, ¿verdad? No ofrecen información sobre motivación, emoción, actitudes y otros factores que influyen en la inteligencia. Dice que si un estudiante no está motivado o no tiene emoción para aprender, difícilmente va a poder tener buenos resultados. La inteligencia es demasiado compleja para ser medida con precisión por unas pruebas. Esta es otra de las críticas que le hace, y no toman en consideración las influencias sociales en el desempeño de una persona. En este sentido, vamos a decir que las pruebas de inteligencia se critican mucho porque no valoran toda la situación emocional de una persona. Por ejemplo, el momento que se fue a aplicar la prueba, llegó estresado porque no había bus o porque se le fue el internet, ahora que las evaluaciones son por internet.
y entonces no pudo resolver de una forma adecuada su prueba. Entonces esto le está dando problemas serios, ¿verdad? Entonces las pruebas de inteligencia comúnmente no determinan eso. Y entonces, ¿cómo se determina la inteligencia? Una es por la herencia, otra es por el ambiente. En la herencia es porque el cerebro está en evolución y se supone que los patrones intelectuales que nuestros padres tienen van a ser heredados automáticamente a los hijos. Pero también el ambiente. ¿Se recuerdan ustedes que la estimulación es un elemento importante para crear lo que se le llama la plasticidad neuronal, que va a hacer que nuestras capacidades sean mejor? Si no hay estimulación en el ambiente, no va a poder desarrollarse nuestra inteligencia. Y vamos a decir que hay ciertas cuestiones o ciertas creencias antes, ¿verdad?, de que las capacidades mentales y la diversidad humana pues tenían sus diferencias. Se creía que la mujer era poco inteligente, pero los últimos estudios han definido que la inteligencia no tiene nada que ver con el género, ¿verdad? Que las pruebas para ambas, para los géneros, no han sido significativos, ¿verdad? Las diferencias entre género, pero sí un poco en la cultura, ¿verdad? Sí han habido un poco diferencias en el desempeño por la cultura, pero más que todo porque dependiendo de la cultura, así va a ser la estimulación cerebral que haya de una cultura a otra. ¿Y cuáles son los dos extremos de la inteligencia? Pregunta de examen. Los dos extremos de la inteligencia es el retardo mental y el talento excepcional. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Vamos a regresarnos aquí a nuestra campanita de Gauss. Aquí estamos todos los que somos normales en nuestro coeficiente intelectual, y aquí, entre más se aleje de esta posición, va a haber más retardo mental. Cuando más se aleje de aquí para acá en esta posición, va a haber mayor talento excepcional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo ver yo el talento excepcional? Entre más se alejen aquí, más talento excepcional va a tener. Mientras más se alejen de aquí, va a haber mayor retardo mental. Por eso el retardo mental se clasifica entre bajo, moderado o alto, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que los dos extremos de la inteligencia es el retardo mental, cuando el retardo mental es significativamente inferior al promedio, ¿verdad? Que a persona que acompaña por limitaciones importantes en el funcionamiento cerebral y adaptativo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vamos a detectar que puede haber retardo mental cuando a un niño se le dificulta el aprendizaje de lenguaje, por ejemplo. Y descartamos que sea no oyente. Puede ser que entonces sea retardo mental. Se le va a imposibilitar o va a tener limitaciones para aprender el lenguaje. Y el talento excepcional, ¿verdad? Que se refiere ya a un coeficiente intelectual superior y que va acompañado de creatividad y altos niveles de capacidades y de compromisos, ¿verdad? Entonces, el talento excepcional ya es esa posibilidad de sobresalir a la normalidad en el tema, en el meramente plano de la inteligencia, ¿verdad? Porque no quiere decir que sea solamente en esto va a ser solo en el coeficiente intelectual. No necesariamente, por eso el libro dice, no necesariamente la persona con un talento excepcional o con un coeficiente intelectual superior va a ser la más brillante, no necesariamente, porque puede ser que su actitud sea negativa, ¿verdad? Y eso pueda ocasionarle, digamos, un compromiso menos frecuente. Bueno, por eso es importante la creatividad y la teoría del umbral. La creatividad nos va a servir para producir ideas nuevas, ¿verdad? Objetos novedosos, crear nuevas cosas, ¿verdad? Y la creatividad siempre es muy importante. Sin embargo, la creatividad casi siempre nos la lesionan, ¿verdad? Porque cuando un niño está jugando, pues el padre de familia no mucho le gusta que juegue, ¿verdad? Y le prohíbe jugar y le prohíbe crear, ¿verdad? Entonces a veces la creatividad se ve dificultada. Y la teoría del umbral, que afirma que la creatividad requiere cierta cantidad de inteligencia. O sea, no se puede ser creativo sin inteligencia.
Entonces, una vez que esta aumenta por encima del nivel del umbral, la relación entre creatividad e inteligencia solo es moderada si es que existe, ¿verdad? Entonces, siempre para que haya creatividad tiene que haber inteligencia, pero en un momento dado la creatividad puede superar esa inteligencia. ¿Qué significa eso? Cuando usted es menos aventajado en un curso, pero usted inventa, bueno, entonces voy a elaborar mis mapas mentales, voy a elaborar esto, y se vuelve creativo para poder aprender, entonces su inteligencia va a quedar en segundo plano, porque su creatividad le va a ayudar a usted a mejorar el rendimiento académico en ese curso. Muy bien, entonces, ¿habrán dudas, comentarios? ¿Dudas? ¿O estamos bien ahí?